Para dar conclusiones específicas sobre reconocimiento en gobernanza, la asociación aprecia el trabajo de Flavia en el estudio de caso y la investigación, pero reconocemos la limitación del estudio. Cuéntanos dónde estás, Flavia. Muchas gracias, Sabrina, y muchísimas gracias también al Comité de los Premios. Me honra recibir este premio y el reconocimiento de mi trabajo. Como mencioné, hice la tesis de maestría en Myanmar. Es un proyecto muy interesante, aprendí muchísimo a lo largo de la investigación y también me llevó al proceso del camino a Ginebra. Me involucré también con el tema de CPA. En un sentido más amplio, actualmente estoy trabajando para el gobierno suizo, para la Agencia de Desarrollo, entonces mi enfoque cambió un poquito más hacia fragilidad, conflicto y derechos humanos, pero estoy tratando de incluir la perspectiva ambiental en mi trabajo y actualmente también soy parte de la cohorte del 2022 para el programa de diplomáticos jóvenes, entonces estoy tratando de ver cómo podemos incluir CPA y seguridad ambiental a través de mi trabajo y esperamos en el futuro. Una vez más, gracias. Gracias, Flavia. Muy interesante el trabajo. For sharing that. Moving on to the next Gracias category. por compartir. Vamos con la siguiente categoría. Me alegra presentar el premio de contribuciones a construcción de paz ambiental. Reconoce el trabajo de estudiantes y profesionales jóvenes en el campo. Reconocer los grupos de interés y también otros minerales después de Lidia Cardona, después de trabajar con ella. Ha hecho investigación, también moderación de webinarios y otras. He trabajado con otros investigadores, actualmente estudiantes de doctorado en la Universidad de Ares. Antes de comenzar los estudios de doctorado, también trabajó como analista de política y trabajó con otras personas en el campo de minerales y la transición hacia una economía de bajo carbono. Felicitaciones, Claire. ¿Dónde estás? Muchísimas gracias. Estoy en Wales, en Gales. Un trabajo que había hecho antes en Canadá con el trabajo de donde soy en Canadá, pero es un gran honor, un gran privilegio y una sorpresa también que trabajar con otros profesionales jóvenes en el campo de CPA iba a ser tan fructífero, una retribución tan grande. Debo compartir esto con Lidia Cardona, quien me ayudó mucho. Trabajamos en conjunto para desarrollar este grupo de interés de jóvenes profesionales. Obviamente les dedico ese premio para ellos también, porque es a través del trabajo conjunto que hemos podido aprender y que el grupo ha podido llegar a más y más personas cada año. Estuve en un panel de anoche y de verdad fue muy inspirador. Fue bueno ver a todos esos colegas y bueno, fue una gran sorpresa y un momento maravilloso para reflexionar porque no estoy en el campo tanto ya ahora como solía estarlo. Cuando trabajaba con el Instituto Internacional para Desarrollo Sostenible, ahora estoy haciendo otro cambio, pero son muy importantes las lecciones que aprendí y han sido fases para poder avanzar en el trabajo. Les agradezco la oportunidad. We're really grateful for your work for the environmental Gracias por peace. tu trabajo con la asociación CPA y la siguiente generación de constructores de paz ambiental. Bueno, para el siguiente premio, para mejorar el conocimiento, la base de conocimiento de CPA, me alegra anunciar dos receptores, Tobias Ide y Mackenzie Johnson. Este premio reconoce la contribución que se ha hecho con un impacto en el campo de CPA. Pueden ser trabajos publicados, también artículos o informes. Tobias está en Australia, ha publicado extensivamente en política ambiental, temas internacionales, asuntos internacionales, geografía política. También ha sido consultor en temas de seguridad ambiental para el Parlamento alemán, el Ministerio de el Ministerio de Gobierno de Alemania y otras asociaciones. La asociación reconoce a Tobias como su artículo de 2020
el lado oscuro de la construcción de paz ambiental, que desafía a la comunidad CPA a reflexionar más críticamente sobre nuestro trabajo, posición e impacto. La asociación también anota el liderazgo de Tobías en el tema de CPA en el contexto internacional. Mackenzie, por otro lado, es profesor asistente de Recursos Naturales y Ciencias Ambientales en la Universidad de Illinois. Su trabajo explora cómo la gobernanza ambiental y las iniciativas crean oportunidades locales para mejorar la justicia social y la sostenibilidad ambiental. Anteriormente ha trabajado para otra sociedad en Kabul, Afganistán, y ha publicado artículos sobre cambio climático. Se otorga por su revisión de construcción de paz ambiental con Luz Ángela Rodríguez y Manuela Quijano, publicado conjuntamente la necesidad de tener la evidencia en resultados donde hay conflicto y mostrar la integración como algo importante para los procesos de construcción de paz. La asociación le agradece el trabajo actual de Mackenzie, sobre todo llamando la atención al enfoque en contextos de conflicto. Felicitaciones a Tobías y Mackenzie por su trabajo y por sus premios. Should I start or should Mackenzie start with the 1 to 2 minute statement? ¿Comienzo yo o comienza Mackenzie? I can choose. Bueno, yo escojo entonces. Entonces, como ya estoy hablando, entonces voy a dirigirme. Bueno, el premio está aquí. Llegó por correo hace 6 horas. Bueno, de verdad me sentí muy complacido cuando recibí el premio y de hecho el correo lo recibí en Navidad. El día de Navidad fue un buen regalo de Navidad. Y si vemos digamos, la participación de jóvenes practicantes profesionales, pero también personas que han estado en el campo durante mucho tiempo, y que haya un reconocimiento de este tipo, de verdad, me alegra mucho. Es un gran honor y me complace mucho, me alegra mucho. Cuando preguntan qué estoy haciendo en el tema de CPA, puedo decir que he comenzado un programa sobre paz y seguridad ambiental aquí en París. Estoy haciendo el proyecto de investigación sobre desastres y conflicto y la escalación del mismo y cómo encaja en el campo de CPA. Y bueno, obviamente es un gran llamado a los que me han apoyado en conferencias, cuando aún podíamos ir a conferencias durante los últimos años. Obviamente le dedico el premio a mi familia, la mayoría están dormidos, pero bueno, de todas formas. Y creo que también vale la pena mencionar el trabajo de desarrollo y que se reconozca este documento, básicamente para reconocer el trabajo. Es algo muy agradable. Espero poder participar en la conversación más adelante. Mackenzie. Gracias, Tobías. Ahora, Mackenzie. Hola a todos. Muchísimas gracias por el premio. Como Tobías, recibí el premio como en los días de vacaciones de Navidad. Pueden escuchar a mi bebé pronto ahí haciendo ruido. De verdad fue una gran sorpresa, muy grata, y me quiero expresar el agradecimiento por el reconocimiento de mi trabajo, y también a los coautores con quienes trabajamos en el documento, en el artículo durante bastante tiempo, revisando la literatura, sobre todo porque queríamos entender el estado del arte en el campo, sobre todo en CPA, dado que ha habido un número de revisiones y han sido interesantes en el tema de construcción de paz ambiental. Así que fue un muy buen ejercicio que nos tomó como 18 meses para completar el artículo y revisar todos los datos. Entonces, actualmente soy profesor asistente en la Universidad de Illinois y sigo mi trabajo, continúo con mi trabajo. Estoy trabajando con mis colaboradoras Luz en Colombia
para extender el trabajo que he realizado en Afganistán, en India, y luego el doctorado fue en África Occidental. Entonces estoy aplicando esas observaciones al contexto latinoamericano y luego es uno de los proyectos. Otro proyecto es en realidad comenzar a los Estados Unidos, ver el desarrollo de infraestructura energética. Pienso que hay mucho énfasis, entre comillas, el sur global y en los contextos de desarrollo y tratar de entender las diferencias y similitudes en cómo los conceptos de construcción de paz ambiental se aplican a lugares como Estados Unidos, que creo que no sea muy diferente en muchos aspectos. Eso es lo que estoy haciendo actualmente para hacer una comparación con el número de áreas en el futuro. Entonces, muchas gracias. Creo que no soy la única que puede decir que estamos muy ansiosos de ver las contribuciones futuras al campo. Bueno, entonces ahora finalmente es mi privilegio presentar a David Jensen, coordinador de la Fuerza de Tarea de PENUMA para Transformación Digital en CPA. Este premio reconoce el trabajo excepcional de individuos u organizaciones involucradas en CPA. En su papel anterior como CPA en PENUMA, él trabajó con otras instituciones para entender el papel de las operaciones. Hizo el desarrollo de productos de conocimiento y guías para agencias de Naciones Unidas. David también nos ayudó a establecer la comunidad de práctica de CPA, la plataforma de base de conocimiento del CPA y la asociación CPA. Entonces, también para la sostenibilidad de la paz, y esto involucra a más de 20,000 personas y es un curso muy interesante. David, felicitaciones por el premio. Muchísimas gracias. Mi premio también llegó. Lo puedo mostrar. Se me borra un ratico con el trasfondo, pero como dijimos, se anunció en la mañana de Navidad. Un gran honor, de verdad. Pero debo compartir el premio con muchas personas dentro de PENUMA. Quiero llamar la atención a muchos de los que colaboraron, como 30 colegas en Ginebra, que deberían recibir el reconocimiento. Mi jefe en el momento, Henry Slaughter, mis otros jefes, les debo reconocimiento. Fueron importantes en este sentido. Entonces, bueno, algunos de las personas que me ayudaron antes, Erika, muchos otros, Carl, son personas que me han inspirado leer sus libros y me han motivado a involucrarme. Quiero agradecerles a ellos por el trabajo que ellos han hecho y de verdad me inspiraron, me motivaron a crear esto como un área de trabajo dentro de PENUMA. Entonces les agradezco muchísimo por eso. Muchísimas gracias a todos. La pregunta, ¿qué estoy haciendo ahora? Bueno, me estoy pasando CPA, transformación digital. Bueno, ¿qué es eso? Francamente lo veo como trabajar aguas arriba. Estoy mirando esta intersección entre transformación digital y tecnología digital y desarrollo sostenible. Y francamente hablando, podría ser la oportunidad más grande para lograr desarrollo sostenible o un riesgo masivo grandísimo y hay todo tipo de conflictos con respecto a datos, incluso recursos naturales que necesitamos prestarle atención. Entonces, de verdad, estoy trabajando un poquito más aguas arriba que lo hacía antes, pero en últimas los temas son prácticamente los mismos. ¿Cómo resolvemos los conflictos principales con respecto al acceso a los recursos naturales, recursos digitales y datos y cómo utilizamos herramientas digitales para colaborar y lograr los ODS? Entonces, en últimas, soy parte de la familia, estoy trabajando en un área un poquito diferente, un contexto algo diferente y como se dijo antes, todas las lecciones que he aprendido del campo de CPA las he llevado aquí en esa transformación digital, en ese campo. Y me parece que el énfasis clave que quiero enfatizar es que la transformación digital en realidad no tiene que ver con la tecnología del todo, es las relaciones sociales y la colaboración y construcción de confianza. De eso se trata también CPA. Entonces, de nuevo, gracias por el premio. Es un gran honor y espero participar en la conversación del panel.
Don't worry, the environmental peace building family won't let La you. familia de CPA no te va a dejar escapar tan pronto, tan rápido como crees. Nos alegra que nos acompañes. Bueno, entonces, gracias de nuevo a todos los ganadores de los premios y a los miembros del comité de premios, a la asociación CPA por la invitación a ser parte del comité de premios del 2020. Quiero presentar a Los Rizzi. Trabaja en Washington, D.C. en un centro de investigación. También sirve en la junta de la asociación y está en el comité organizador de la conferencia de CPA. Hoy Lauren va a estar moderando la discusión con los ganadores del premio. Lauren, tienes la palabra. Y de nuevo, gracias por su atención. Muchísimas gracias, Sabrina y los colegas del comité de premios. Es evidente que fue difícil escoger a los ganadores. Es un privilegio liderar la discusión. Es una de las favoritas, sobre todo el trabajo que se está haciendo y sobre todo el tema, sobre todo las perspectivas sobre construcción de paz ambiental, la experiencia en el terreno, bueno, tantas cosas, investigación. Otra de las cosas que me encanta es que también estuvo presente en los comentarios. Recibimos el apoyo de muchos otros colegas y eso es una de las fortalezas del CPA. Sobre la logística, esta sesión tiene interpretación a español y a francés. Por esta razón les pido que los comentarios sean mínimos, dado que no se pueden traducir, pero pueden hacer preguntas y las diremos aquí en la discusión para preparación para la sesión. Una de las cosas que me resaltó es la profundidad del tema. Lo vemos en el programa por fuera de esto, es que muestra lo relevante que es CPA en diferentes agendas, incluyendo el desarrollo, diplomacia, conservación, seguridad, la transformación digital, etcétera, la justicia social y la igualdad. Pero también nos demuestra que no es fácil comunicarse y hacer cumplir las cosas. Entonces tendremos que hacer más trabajo en el futuro. Bueno, también escuchamos acerca del CPA, se refiere las personas como un nuevo campo de pronto porque cumplí 40 el año pasado y sobre todo me he encargado en este tema, pero para mí este es un campo que ya ha estado digamos, en curso durante muchos años, ha evolucionado. David, hace un par de décadas con el trabajo y has liderado este tema de CPA con instituciones multilaterales, debes tener algunas lecciones aprendidas. ¿Hay cosas que deseas haber hecho diferente o harías diferente hoy con lo que ahora sabes? También quiero escuchar las cosas que has hecho bien. Muchísimas gracias. Bien, muy buena pregunta. Me parece que lo que hicimos adecuadamente, correctamente, fue tratar de hacer que CPA sea relevante para diferentes actores en el espectro de paz y seguridad, en lugar de que sea amplio. Tratamos de ayudar a interpretar qué significa para la mediación, qué significa para la prevención de conflicto, qué quiere decir para la construcción de paz, para el desarrollo. Entonces tratamos de interactuar con comunidades de práctica y tratar de aterrizarlo a realidad. Y esto es lo que significa. Entonces, eso lo hicimos bastante bien. Es una pregunta que traducción, ¿cómo traducimos los conceptos amplios de CPA a contextos específicos con actores específicos y constituyentes? Me parece que eso lo hicimos bastante bien. También me parece que lo que no hicimos muy bien, entonces ese trabajo a nivel de ONU, lo que no hicimos bien fue a nivel de Comunidad de Naciones Unidas. No sé si hicimos esa traducción totalmente correcta en lo que respecta a utilizar la terminología y contactar a la comunidad y explicar qué es CPA y cómo escuchamos las necesidades y tratar de entender cómo podemos apoyar mejor a las comunidades. Entonces me parece que el gran desafío que enfrentamos es en esta pregunta de codiseñar intervenciones que puedan replicarse a escala y me parece que aún no hemos aprendido cómo hacerlo lo suficientemente bien. Creo que podemos hacer una u otra intervención bastante bien que tengan éxito, pero
que se escale de forma orgánica me parece que ha comprobado ser un gran desafío. Allí es donde necesitamos enfocar los esfuerzos. Bueno, hablaste de que falta este involucramiento a nivel de comunidad de pronto desde el inicio, pero definitivamente es una dirección en la que vamos y creo que lo veremos aquí en el contenido del programa, que hay progreso y reconocimiento en ese sentido. Y eso es algo muy bueno, una buena noticia. Escuchemos la perspectiva de un estudiante. El documento, el artículo hace una buena contribución al campo. Me gustaría escuchar qué tipo de barreras tuviste que enfrentar como estudiante en este campo de CPA o qué les dirías a otras personas que están comenzando según tu experiencia en la Agencia de Desarrollo Suizo. Muchísimas gracias, Lauren. Sí, me parece que es buena pregunta. Como dijiste brevemente antes, todo este campo es muy emocionante, hay mucho trabajo actualmente al mismo tiempo. Me parece que muchos de los interrogantes que el campo de CPA está tratando de responder o abordar ya se han formulado durante bastante tiempo, así que es un campo no tan nuevo y es algo que es viejo en el sentido que los recursos naturales, el conflicto y también la atención a la gobernanza de los recursos naturales ha estado en discusión durante muchos años. Para mí la dificultad fue entender toda esa literatura que está ya disponible y ver qué se puede agregar o qué enlaces de pronto no se han explorado tanto. Y me parece, para mí el punto de entrada fue este interés en remarcar la relación entre la naturaleza y las sociedades y lo bien que la gobernanza puede contribuir de forma positiva y de pronto no reinventar nuevos temas de cómo podemos contribuir, sino construir sobre las prácticas ya existentes. Entonces, con la investigación me enfoqué en gobernanza de los recursos naturales en Myanmar, sobre todo en bosques. Sentí que era algo que en la literatura siempre ha sido discutido, pero en la práctica muchas de estas instituciones han estado ahí durante tiempo. La gestión basada en la comunidad no es algo nuevo. La gestión basada en la comunidad es algo que las comunidades han estado haciendo durante décadas. Pero la pregunta es más bien cómo podemos capitalizar esa experiencia y cómo asegurarnos que algunos de los beneficios que los recursos naturales traen a las comunidades también puedan traducirse en beneficios de CPA. Según mi investigación, pienso que fue interesante ver los beneficios que están allí hablando de medios de vía y cómo pueden abordar algunas de las dificultades para estas minorías étnicas que han estado en dificultades durante mucho tiempo. La pregunta, por lo tanto, es para los jóvenes investigadores, diría, no tanto construir o arrumar más, sino de encontrar otras áreas de trabajo y mirar qué está afuera, qué hay allá de pronto, qué están haciendo las comunidades indígenas para el manejo y gobernanza de recursos naturales y cómo aprender de ellas. Diría que en general, este es el último comentario, siento que esta comunidad de práctica es muy abierta. Me sorprendió la cantidad de retroalimentación que recibí cuando estaba haciendo la investigación. Me parece que es una experiencia maravillosa de este campo, que la gente es muy abierta y dispuesta a compartir su conocimiento y experiencia. Entonces animo a cualquier persona que quiera comenzar en este tiempo, en este área, que no lo dude. Gracias. Estoy totalmente de acuerdo. Bien, Tobías, decade as a leading academic in the space. Can you share your ¿nos take on puedes compartir cómo CPA ha evolucionado, como dijo Flavia, y cómo se combina con tu experiencia? Tú eres profesor y tienes sus propios incentivos y desincentivos el enfocarse en CPA, entonces me gustaría escuchar cómo has navegado ese proceso. Sí, gracias. Buena pregunta. Bueno, en realidad son dos. Una sobre el campo y otra sobre el papel. Creo que el papel es fácil de pronto porque está tarde aquí y querías que comenzara con una pregunta fácil. Creo que uno de los privilegios como profesor en mi papel actual es que podemos tener un nuevo programa de estudios que aborda estas preguntas claves sobre CPA, construcción de paz ambiental, y aún podemos investigar, es decir,
no es que sea algo totalmente difícil navegarlo en mi campo, pero creo que en lo que respecta a esta transición de estudiante de doctorado a investigador, siento que CPA me ha parecido un campo donde los personas que ya han estado en el campo están muy abiertos y dispuestos a apoyar a los jóvenes que entran en el campo. Las diferencias entre mensajes y hallazgos de investigación de otros campos. Creo que esto me ayudó mucho de conocer de parte de ellos en mi investigación del campo, pero también crea una complicación para mí y para otros investigadores que estén llegando al tema del tema CPA para que se logren enterar de lo que se ha hecho y logren formar otras generaciones de investigadores en esta área. Pues digamos, Ken, Erica o David o Jeff, los que nueven como en 20 nombres que podría mencionar. Entonces, me parece que es una tarea el tratar de pasar ese conocimiento y creo que de verdad me gusta el comentario de Fabia cuando dijo que en lo que respecta a la evolución del campo, yo siento que al inicio hubo mucha atención a esta cooperación transnacional a nivel de la política alta y relaciones internacionales, pero en años recientes ha habido una realización o digamos darse cuenta que más y más hay más trabajo que se debe hacer a nivel local, según el trabajo con las comunidades locales en Myanmar, en Colombia o cualquier otra corporación o cooperación, perdón, en Yemen, Afganistán. Este tipo de manejo forestal local por parte de las comunidades es algo que debemos reconocer y aprender de ellos. Es una de las áreas muy emocionantes de la investigación en el futuro. Gracias, Tobias. Mackenzie, quiero escuchar tu perspectiva. De pronto, alguien que ha trabajado en estos proyectos antes de pasar a buscar un doctorado. ¿Cómo has hecho esa transición y cómo sentiste este tema de cambiar de conservación a mirar en CPA y tu carrera como investigadora y profesora? Bien, gracias. Bueno, está bien. Sí, es que necesito prestarle cuidado al bebé porque está llorando. Bueno, he visto cómo en la práctica puede tener consecuencias, cómo todo se desarrolla en la realidad. Entonces, tratando de analizar dónde está mi parte del rompecabezas, digamos, en el doctorado, es cómo concebimos las cosas, cómo las abordamos y las conceptualizamos y mirar qué sale mal y al tratar de implementarlo en el terreno. Creo que es el interrogante que me ha motivado para mi trabajo y me parece que si miramos mi trabajo, se vería algo diferente según el contexto en el que he estado, pero estoy tratando de responder esa pregunta en diferentes contextos. Así que pienso que lo que puedo decir que me sorprende es cuando estaba aplicando, solicitando esta posición, este rango, este puesto aquí sobre conflicto y temas ambientales, fue una posición de justicia ambiental lo que estaba trabajando, lo que estaba solicitando y me entrevistaron en ese sentido, me entrevistaron en ese sentido. Y vemos que esto es algo que ocurre en el campo y sigue evolucionando, es lo que yo veo una evolución de CPA y se ha estado integrando. Lo vemos como una separación entre paz, seguridad y justicia, de pronto sea menos de lo que era antes. Así que creo que hablando del campo y hablando de reducir la desconexión entre el concepto y la práctica, esto ha sido un concepto que me ha ayudado a responder los interrogantes y mucho de trabajo trata de responder, entender en especial en diferentes escalas cómo la gente entiende, percibe las conexiones entre
medio ambiente, paz, conflicto y cómo tiene que ver con injusticia o justicia y tratar de concebir esos diferentes contextos para ver cómo la gente lo aborda y esto nos puede ayudar a solucionar los problemas y reducir la desconexión entre lo que ocurre en el territorio y lo que concebimos en la investigación. Bueno, se alinea con lo que hemos estado discutiendo y pensando en el Centro Wilson. No tenemos consideraciones ambientales como parte de la ecuación con conflicto y paz, pero sí nos faltaría una parte de la ecuación. Si no se pone como parte de la ecuación en la discusión, obviamente no va a ser sostenible ni completa. Claire, tú jugaste un papel importante en el lanzamiento del grupo de jóvenes y trabajaste con otros colegas muy de cerca y has contribuido con análisis al campo. Quisiera saber cómo has aplicado lo que has aprendido en el espacio de CPA para trabajar con otros colegas. Yo fui estudiante de historia en pregrado y me parece que uno tiene que conectarse con diferentes ideas, sectores, etcétera, y comunidades y pensar de una forma muy integrada. Entonces, de cierta forma, esto nos puede ayudar, a CPA nos puede ubicar ahí, pero quisiera escuchar de ti. Sí, iba a hablar sobre ese tema, era lo primero que iba a decir. Ah, no, mentiras. Lo que iba a decir es que una de las cosas que espero ver en el futuro es esencialmente cómo hay una cooperación interdisciplinaria con CPA. Es algo que el mundo puede hacer naturalmente, reunir los campos que no siempre se conectan fácilmente, que a menudo se estudian por separado y deberíamos reunirlos. Entonces, reconocer estos enlaces, conexiones, es muy importante. Definitivamente son parte del éxito en el futuro. Y sí, yo sé, en este momento estamos mirando guerra y género desde la perspectiva histórica y también lo estamos analizando de la perspectiva presente. Entonces hay muchos enlaces, muchos vínculos, pero el reconocimiento del papel del género, lo que juega, como juega, definitivamente es algo que recibí del tema de CPA, de construcción de paz ambiental. Y es algo en lo que quiero seguir trabajando. Y de nuevo, es algo que CPA reconoce que es algo valioso, digamos, género, interacción, es algo que he estado manejando en mis estudios de doctorado. Otra cosa que quiero resaltar es la idea de colaborar horizontalmente, lo cual no es un término que yo haya acuñado, sino lo tomé prestado. Y quiero decir que hay un grupo de interés y obviamente hay un gran enfoque sobre las tutorías y trabajar en redes, sobre todo con investigadores anteriores o antiguos. Y eso es muy importante y creo que es algo que de verdad valoro con este grupo de interés, esta idea de hacer trabajo en redes, networking con otros profesionales jóvenes, digamos de esa forma horizontal, pero la idea de que estén comunicando con personas que estén en una etapa de la carrera similar a la de nosotros, lo que estamos trabajando con ellos, nos damos consejos, oportunidades unos a otros y me parece que es algo que a veces no tomamos en cuenta cuando hablamos de los profesionales jóvenes, pero es muy valioso y algo que yo sé que definitivamente voy a traer a la academia para animar a que otros estudiantes de doctorado lo hagan también, pero ese es el reconocimiento que todos tenemos un trabajo que hacer en esta realidad. Pero en últimas tenemos calificaciones interesantes, cualidades interesantes y podemos interactuar para fomentar el potencial o ayudar a aprovechar el potencial que hay. Eso es algo que con lo que espero contribuir, perdón. Ya. Un punto muy importante y estas son las de razón, las relaciones que tenemos, el cohorte en que nos podemos apoyar durante toda nuestra carrera. Entonces es absolutamente valioso desarrollar
las horizontalmente, como tú dices, y si todos estamos o no en el mismo campo, saber de dónde vienes, cuáles son los intereses, y te puede dar este apoyo en tu espalda cuando lo necesites, es súper valioso. Y yo pienso que voy a estar, después de esto voy a ver hacia el futuro algunas de las personas que se han mencionado en este campo. Y todos como que surgieron al tiempo y son amigos y se apoyan los unos con los otros. Entonces yo pienso que todos necesitan esto como para iniciar al inicio en la carrera, para ser realmente quien lo puedan hacer y son afortunados de tenerte. Hay una pregunta en el chat para Mackenzie, de Claire Summers, y ella pregunta, quiere escuchar más sobre la forma en que se traslapa y las diferencias que hay entre la justicia medioambiental y la construcción de paz medioambiental como conceptos y cómo se aplican los principios de construcción de paz medioambiental en el contexto de los Estados Unidos. Entonces, una, de aplicar los conceptos, pero también es muy interesante ver que diferenciamos la parte doméstica y la parte internacional. Y se deben fortalecer ambos ángulos cuando se está prestando atención a las lecciones aprendidas del contexto internacional y demás. Entonces, si puedes, por favor, abordar esas dos preguntas, Mackenzie. Sí, claro que sí. Bueno, hay mucho traslapo y lo que yo hago es ver, bueno, ambos campos en mucho en mi trabajo. Lo que mis colegas y yo vimos es que nuestra meta es entender cómo los investigadores encontraban los vínculos entre, entre estos, pero no lo encontraron en construcción de paz. Entonces, la construcción de paz se hacía en las dimensiones de justicia. Vimos la justicia, cómo ese concepto se contextualiza en diferentes contextos, una forma de construir la paz. Entonces, mucho de lo que vimos y que son este concepto de construcción de paz se había logrado o de alguna manera o fue exitoso si había dimensión de justicia que se abordara al mismo tiempo. Entonces, para nosotros es muy importante, es un mecanismo subyacente que nosotros vemos que la justicia como a nivel de la comunidad y nos ayuda a tener el resultado de construcción de paz u otros resultados. Entonces, esto lo veo más y más en cuanto a la literatura de construcción de paz. Y mucho del trabajo que yo he hecho se hace allí. Entonces voy a profundidad en los procesos de gobernanza y cómo las diferentes ideas de gobernanza, de medio ambiente y construcción de paz funcionan. Entonces, al reconocer las diferentes dimensiones de cómo los actores comprenden las relaciones con el medio ambiente, cómo accesan a esos beneficios, es bien importante el saber que conocen o contribuyen y tienen impacto en las metas. Entonces, mucho de este trabajo se ha aplicado en el contexto de los Estados Unidos, principalmente por la idea que no hay mucha diferencia entre lo que los académicos han estudiado como el sur global y de todas formas se ha escuchado en algunos de los paneles que esa gobernanza sucede en esos países del sur global y que no hay capacidad en algunos lugares para manejar los recursos. Entonces, una de las grandes motivaciones que yo tengo para el proyecto en los Estados Unidos que estoy haciendo es el poder aplicar esta lente similar y ver si están en diferentes contextos. Y allí me doy cuenta que algún día lo pondré todo junto, ojalá en un libro, pero los mismos tipos de conflictos de interés, los mismos problemas, la capacidad de reconocer y de contribuir con los resultados de gobernanza, no importa si se está trabajando a nivel estatal en Illinois o si está, no sé, en Afganistán,
de todas maneras hay estos problemas de viene y lleva y trae. Entonces hay que entender que los desafíos de la gobernanza se separan tal vez con el conocimiento del desarrollo o el nivel de buena gobernanza. Colombia es un ejemplo espectacular en el que tenemos instituciones excelentes, muy progresivas y de todas maneras tenemos estos resultados que es como que no, lo que está en los libros. Entonces, tratar de entender cómo es que esto sucede en los diferentes contextos. Entonces, esto es lo que se está tratando de hacer en los Estados Unidos, en lo que se denomina el país que tiene instituciones y leyes, entre comillas, avanzadas. Entonces, ¿cómo estamos haciendo para que haya acceso para, por ejemplo, en lugares como Iowa y también en Illinois, en la que no se está muy de acuerdo con esta forma y tratar de entender cómo se puede construir más allá la paz? Gracias, Mackenzie. Yo recuerdo que tú escribiste y una parte de idea de la importancia de las instituciones fuertes y reconocer que lo que pueda que se vea fuerte en papel realmente no tenga los resultados que se esperan. Entonces, realmente estaré atenta para cuando salga tu libro. Y solo para comentar otra cosita, esta es una forma en que otros académicos, Miles Mildenberg, otros académicos estadounidenses, vean los problemas de distribución. Hay diferentes desafíos. Piense que ese es un concepto en el que ellos tratan de entender y pensar en el contexto en el que yo trabajo, que es conflicto y construcción de paz. ¿Alguien más quiere responder esta pregunta cuando estamos hablando de justicia medioambiental y construcción de paz medioambiental? Estamos viendo nuestros propios países y tenemos menos una línea entre lo que es el contexto nacional y el contexto doméstico. Bueno, entonces yo sigo. Ahora, Annika Erickson Pearson, este campo está claramente expandiendo y todos tipos de nuevas personas entran a las conversaciones. De todas maneras, quiero saber a quién nos está haciendo falta en nuestras discusiones. ¿Quién hace falta y cómo hacemos para involucrarlos? Es la pregunta que nos formula Anika. Yo puedo hablar acerca de esto, o por lo menos en términos de el trabajo en transformación digital. La mitad del planeta no está conectada con Internet. Entonces, cuando nosotros utilizamos canales digitales para hacer involucramiento o ejercicios como este, nos hace falta la mitad de la población mundial. Entonces, es importante el salir y entender quién está conectado, quién no lo está y que tenemos canales que no son totalmente digitales. Entonces, esto es algo importante y yo pienso que en general es difícil tener solo una declaración. Cuando yo trabajaba en el campo proactivamente, tuvimos menor involucramiento con los grupos indígenas de la primeras naciones, aprendiendo lecciones de esos grupos en cuanto a la gobernanza y la gestión de recursos. Entonces, no sé si sacamos tantas lecciones como debimos o pudiéramos haber hecho, entonces tal vez una oportunidad que se perdió y se está abordando más. Por lo menos cuando estamos viendo eso, parece que es un grupo muy grande para aprender y también involucrarnos más. Gracias, David. Sí, dale. Yo pienso que desde la perspectiva académica, esto resuena con lo que Flavia Mackenzie mencionó. Lo que tiene que ver con la construcción de paz ambiental es que nos da realmente perspectivas
académicas o semiacadémicas y no habla y no se involucra directamente con la literatura. Entonces, se tienen estos estudios de cambio climático. Entonces, por ejemplo, las comunidades cooperan y no hay referencia en cuanto a la construcción de paz. Entonces, por ejemplo, fertilización, lo mismo con los estudios económicos en la cooperación, sociología y demás. Entonces, yo siento que si hablamos acerca de los campos de construcción de paz, son tan amplios, también hay un riesgo de tener partes vagas, pero yo de todas maneras diría que es involucramiento y hay tanta evidencia allí que, porque no está realmente marcado como si se llamara construcción de paz ambiental, pero sí se está haciendo. Entonces, por ejemplo, en la parte académica, realmente es una tarea para los siguientes años y que se pueda lograr. Pienso que también esto responde la pregunta de Janet, que está la siguiente en el chat, en cuanto a qué deberíamos hacer para abordar las metas de impacts. Sí, yo quiero volver a esa pregunta. Pienso que esa es otra última respuesta. Entonces, también, ¿qué consejo se le podría dar a la comunidad para poder lograr las metas de impacts? Bueno, pienso que es un punto muy importante y el asegurarse que como hablamos acerca de la construcción de paz, lleva este mensaje que hay este campo, que hay esta literatura y conectar a las personas que no están conectadas y devolvernos a lo que David dijo, con dónde están las prioridades de las personas. Bien, ahora de Ivy Luana dice, bueno, Ivy, felicitaciones, mucho de este curso parece estar centrado alrededor de la investigación y prácticas participativas, perdón, e inclusivas. ¿Qué rol ves para la investigación cuantitativa y metodologías en el campo? ¿Se aprecia? ¿Debería animarse? Yo pienso que sí. Ha habido un enfoque en este ámbito basado en la comunidad, enfocarse en la construcción de paz en lo local. Hay un interés en crearlo. Entonces, algo en lo que yo estoy trabajando es que estoy trabajando con los científicos de sensores que trabajan con sensores remotos. Yo, financiamiento de la NASA, por ejemplo, nunca pensé que lo iba a recibir en la construcción de paz en Colombia y tratar de tener datos en, por ejemplo, transformación de la tierra cubierta y realmente entender hacerle seguimiento a la política. Entonces, este es nuestro gran experimento para ver si podemos experimentar estos dos campos y necesitamos colaborar porque no se hacen estudios cuantitativos, pero sería muy interesante ver cómo esto confluye junto y tratar de mirar el nivel micro. Esto es normalmente lo que yo hago con yo tomo fotos desde muy, muy alto y realmente analizamos estos datos. Entonces, pienso que este es un lugar en el que tenemos que estar y tiene que ver con la última respuesta que vamos a responder y saber cómo lo hacemos. También los hacedores de políticas están interesados en esto. ¿Cómo podemos conectar estos dos distintos puntos de investigación, cómo entender las preguntas, cómo poder abordarlas? Ese es un paso muy importante. Ese es algo que yo estoy haciendo y les voy a comentar cómo nos va a medida que lo vayamos haciendo. Gracias. Bueno, David.
¿Tú has pensado acerca de esta pregunta, el papel de la investigación cuantitativa y las metodologías en campo? Sí, claro, la monitoreo, la evaluación, el impacto de estas dimensiones. Entonces yo pienso que la otra área es la transformación de sistemas y realmente comprender los sistemas medioambientales, sociales y económicos, cómo tenemos esta transformación que queremos ver. Y esto está bajo estudio en este dominio y yo pienso que es muy útil. Y por supuesto, la cuantificación, el monitoreo, las métricas va muy bien con la transformación digital y utilizando diferentes tecnologías para hacer ese monitoreo. Entonces, yo pienso que desde la perspectiva de donante tuvimos una dificultad el mostrar el impacto que estas intervenciones, algunas de ellas tienen, y cuantificar los cambios que se veían en el campo. Entonces, entre más se puede cuantificar y que sea basado en evidencia y cómo están cambiando las cosas, más donantes que vamos a poder convencer y más fondos que vamos a tener en el campo. Gracias. ¿Alguien más? Yo también quisiera comentar. Pienso que esos son puntos muy buenos y lo que yo añadiría en cuanto a la investigación cuantitativa, el ser útil, es también desde la perspectiva de comunicaciones. Yo provengo de lo que tiene que ver del tema de comunicaciones. Las personas tienen que entender la severidad del problema y otros aspectos. Entonces, desde la perspectiva de comunicaciones, claro que sí, la investigación cuantitativa es importante. Hay problemas, que se pueden encontrar, saber qué es bueno, qué es malo, pero al mismo tiempo yo sé que en el informe en el que yo trabajé, desarrollamos los mapas que tienen correlación con reservas minerales para la transición a energía verde, la cual es realmente un proyecto cuantitativo y creó esta visualización. Y yo sé porque eso fue que las personas estaban interesadas en ver y eso es lo que les llevó al proyecto y luego empezamos a contextualizar en cuanto a estos datos cuantitativos. Entonces, desde la perspectiva de comunicaciones también, las metodologías cuantitativas son clave. Muy bien. Si un mapa se mostró y fue algo visual súper clave. Bueno, la siguiente pregunta que nos formula Jennifer y dice, bueno, la idea es hacer puentes entre los silos en las diferentes comunidades de práctica. Sin embargo, ¿cómo traducimos nuestros hallazgos a los hacedores de políticas, especialmente durante este tiempo de interés político renovado en cuanto a seguridad climática? ¿Cómo se puede cooperar? Y quien quisiera, Claire, sí, David, tú. Esto se conecta con lo que estábamos hablando. Uno de los aspectos clave que no hicimos muy bien cuando yo me estaba enfocando en esto, esa parte de comunicación con hacedores de políticas. Entonces hicimos diferentes informes y piezas, pero lo que nos hace falta la visualización de los riesgos o la visualización de las oportunidades. Es una manera intuitiva de entender y nos falta la narrativa en cuanto a cuáles son las actividades claves y las bases de esa visualización. Entonces yo veo más y más visualizaciones y pienso que esta es una herramienta grande para tomar acciones. Entonces yo realmente animaría más visualización y más simplicidad. Pienso que a veces estamos como atrapados en la complejidad y es difícil comunicar la complejidad a los hacedores de políticas. Por eso tenemos que tomar atajos para tratar de priorizar las acciones que los hacedores de políticas deben tomar. Esto va de la mano con la pregunta que se acabó de formular. Bueno, entonces para los que están en la academia, Well, real quick, like, so sorry, let me. espérame un segundo. Pensando
que no siempre hay y no hay el incentivo siempre para comunicarse con los hacedores de políticas desde la perspectiva de la universidad. Entonces quiero escuchar de Tobías y de Mackenzie cómo se balancean lo que tienen que ser los requerimientos de un profesor en la universidad con el interés más amplio de informar mejores políticas. Pienso que probablemente de lo que he escuchado es tal vez difícil el poder encontrar ese balance. Tobías, ¿tienes la palabra? Gracias. Sí, es un balance. Como académico se te tiene que poder publicar bien y enseñar a los estudiantes bien e involucrarse con los hacedores de política se anima, pero no es realmente algo que se hace mucho en el sistema universitario. De todas maneras, si se hacen consultas con actores y tomadores de decisiones, algo que la universidad le gusta resaltar, por ejemplo, con los investigadores, o qué tan cercanos están con la parte de quienes son los practicantes. Entonces hay estas sinergias que se pueden utilizar y de hecho mi impresión, y a mí por lo general se me pide que hable acerca de cambio climático y seguridad con los hacedores de política y no tanto sobre construcción de paz. Y mi impresión es que los hacedores de políticas tienen un interés en construcción de paz ambiental porque los riesgos de conflicto y los otros, bueno, pero ¿qué hay que hacer con esto? Cuando se formulan soluciones específicas, allí es donde realmente es fuerte y mucho más orientado en las prácticas. El problema es que hay una falta de evidencia porque no hay tanto material en climate, bueno, en contenido de climático. Entonces, cuando ven la desviación aquí, las desviaciones allá, los mensajes, entonces yo pienso que con base en este potencial, tiene mucho que ofrecer para los hacedores de política. Y eso es algo que yo puedo ver también, ¿no? En este aspecto. Bueno, tienes razón. Hay puntos de entrada. Entonces se inicia con los desafíos y luego cómo se puede presentar la construcción de paz ambiental como una herramienta y expandirlo a las soluciones. Yo quisiera comentar, pienso que la mayoría de practicantes ya lo hacen, pero una de las limitaciones que yo veo es una falta de especificidad en dónde hacer esas intervenciones, así como dijo Tobías. La construcción de paz ambiental está llena de ideas, pero tiene que contextualizarse en una geografía. Entonces, el uso de información espacial, análisis espacial, viendo los riesgos en esas geografías en especial. Yo he visto muchos estudios que hablan de riesgos a nivel global, pero no los contextualizan a un ecosistema específico. Entonces, debemos ayudarle a los hacedores de política a decir, mira, estos son los riesgos relacionados con la geopolítica en tu área. Esta es un área que requiere más inversión. Esto se conecta con tu punto de enfocarse en las comunidades locales e involucrarse a nivel local. Y mucho del trabajo en el que nos enfocamos es cómo se piensa en todas estas escalas, cómo se hacen estas conexiones de lo local a lo multilateral, pero al revés. ¿Cómo lo haces de cierta manera que no tenga una carga en la comunidad local? Que ellos tengan los recursos para poder involucrarse. Mackenzie, no sé si quieras compartir acá y luego vamos con Flavia. Sí, esto es algo que yo, con lo que me enfrento. Las recomendaciones de políticas que yo presento en mi, a veces no son no son viables políticamente hablando. Entonces hay que potencialmente observar las recomendaciones de políticas y cuáles son las implicaciones políticas
especialmente en diferentes contextos. Entonces, si se habla, por ejemplo, lo que yo les comentaba de Illinois, como el hacedor de políticas y asegurarse que fueran simplistas en formato de PowerPoint y utilizar eso, porque políticamente no era como que un no. Entonces, pienso que particularmente, especialmente tener en cuenta las comunidades, tratar de comprender más como la seguridad y la orientado en la justicia, mirándolo desde esa perspectiva, realmente es un poco complicado el comunicar a los hacedores de políticas y luego incluso yo siento que está desconectados de las otras líneas, pero ese siempre es el trasfondo. ¿Es viable políticamente hablando? Eso es lo que hay que pensarlo. Y allí es donde hay una desconexión, lo que estaba pensando, y esto empieza a jugar un papel. Porque una vez que la política se involucra, todas las cosas que se hacen, ese es el caso en Afganistán, ellos se van por todo el lugar y bueno, y se piensa, bueno, a través del control que se tenía. Entonces, es algo con lo que yo todavía me enfrento, tratar de reconciliar qué es lo que sabemos de las recomendaciones de buenas políticas y qué es lo que las personas están dispuestos a hacer. That's a pretty big, that's a fairly sizable gap, right? And so I think it Es comes una brecha bien, bien grande, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede cambiar esos sistemas, esa forma de pensarlo? Eso es algo mucho mayor, ¿verdad? Bien. Eso nos devolvemos a ese punto de involucrarnos con las comunidades locales, tener este lente de la justicia para poder tener estos cambios, bueno, sistemáticos. Flavia, ¿nos puedes contar un poco acerca de tu trabajo y si ves oportunidades para traer estas perspectivas de construcción de paz ambiental y si has tenido éxito involucrándote con tus colegas y otros en este tema? Claro que sí. Yo pienso que es una muy buena pregunta y realmente voy a tratar de traer algunos de los elementos en los que he trabajado en cuanto a seguridad climática. Y para mí lo que fue interesante es que por lo menos desde mi experiencia en el gobierno suizo, es que ya está allí la conciencia, pero tal vez no está etiquetada de la manera que tiene que ser. Por ejemplo, Suiza está muy activa en seguridad del agua, en la gobernanza del agua, la cual es la construcción de paz por excelencia, pero no está etiquetado así. Entonces, con las preguntas anteriores en cuanto a cómo los hacedores de políticas se pueden involucrar mejor o más, pienso que tiene que ver con el mencionar que el trabajo que se está haciendo ya está contribuyendo a esta agenda, pero no está marcado de dicha manera o escala ciertas actividades para realmente sacar los beneficios de construcción de paz. Porque, por ejemplo, para la cooperación del desarrollo suiza, ya hay esta imperativa que los proyectos y programas sean sensibles a los conflictos y el objetivo es para asegurarse que no sea no solo hacer el daño, sino que contribuyan a la transformación del conflicto. Entonces hay muchos vínculos que ya están allí que realmente se pueden capitalizar. La pregunta más es, ¿cómo podemos traer el cambio en que las personas pueden integrar esto como un objetivo y saben acerca de las sinergias? Hay espacio para mejora, pero hay una base sólida en la que se puede construir. Gracias. Sí, suena como un buen proyecto de investigación para alguien en en la academia. Bueno, una dirección diferente que yo le quería formular a Tobías. Entonces, en los estudios que se han hecho alrededor del mundo, en lo que se denominan los efectos adversos de construcción de paz ambiental, sí, pero el de el desplazamiento y otros, la deslegitimación del Estado y degradación del ambiente. Entonces, me gustaría escuchar de ti
ya, y de este artículo tienes realmente un sentido de que se está avanzando en cada uno de estos aspectos negativos. Y también hay una pregunta en el chat. El rol de Janine. Janine nos habla acerca de las tecnologías, ¿verdad? Las oportunidades, las tecnologías de la frontera, como blockchain en construcción de paz medioambiental. ¿Qué oportunidades hay allí para el trabajo? Entonces, es una gran pregunta. Entonces, yo sé que 2 años es muy corto y han sido difíciles, pero si has visto avance en estas áreas y pensar acerca en el rol de la tecnología y si puede utilizarse para abordar esto. Sí, se publicó unas semanas antes de que llegara el COVID. Entonces, obviamente que se siente como decir, ah, sí, tiene un gran impacto. Entonces, tal vez yo no soy la mejor persona para juzgar esto. Sin embargo, desde mi impresión, yo diría sí. Hay 2 indicadores. Uno, he estado involucrado con algunos tomadores de decisiones recientemente, con personas de USAID, y hemos hablado de los dados oscuros de la construcción de paz ambiental. Entonces, a partir de la práctica. Y el segundo es que fue la intención original del documento, que yo siento que subyace muchas de la literatura de construcción de paz. Y es, es, así es como por lo general se lee. Podemos abordar los desafíos ambientales y los relacionados con el conflicto en la misma forma. Se tiene como una situación gana-gana. Y pienso que está bien, puede suceder, y esta es más una narrativa más positiva, lo de la migración, bueno, demás. Es mucho más constructiva. Bien, pero yo pienso que algo que se puede perder en la narrativa es que muchas de las cosas que se ven como construcción de paz ambiental realmente se conciba como tal y pueda que tenga efectos secundarios negativos, no todas las veces mayores que los positivos, pero realmente hay un sitio que hay que tener en cuenta de esta parte negativa. Ahora, acerca de las tecnologías. Pienso que David nos puede responder eso mucho mejor. Y yo diría, y yo pienso que no puedo ver quién formuló la pregunta. Janine Mitchell. Janine, sí. Tengo que admitir que hay un punto aquí porque yo diría, sí, las tecnologías digitales tienen potencial y se puede elaborar en esto, pero David también comentó acerca de los que no tienen acceso a las tecnologías, las competencias para utilizar las tecnologías. Entonces, utilizar las tecnologías digitales puede ser altamente exclusivo y priorizar a estas personas a las que pueden invertir en medios sociales o tienen los recursos para los medios sociales y demás. Entonces, hay un potencial con este efecto adverso, especialmente algo que tenemos que monitorear y revisar más a profundidad. David, hablando acerca del lado oscuro de la tecnología digital, en este momento es mucho más significativo que la parte del lado de las oportunidades. Entonces hay que mirar cómo estas tecnologías estamos reformulando las relaciones, las economías, la cultura política. Realmente tiene un impacto masivo y mucho de esto es negativo. Tenemos que prestar atención, mirar, transformar las oportunidades. Representan grandes oportunidades. Devolvámonos un momento
Y no miremos a la tecnología, sino miremos el problema que queremos resolver y entender cómo las tecnologías son simplemente un medio para resolver dicho problema. Entonces, ¿cuál es el problema en un país en particular que estamos tratando de resolver y qué podría hacer la tecnología para resolver esto? Esto tiene que entenderse dentro del contexto social, dentro del contexto local. No se puede simplemente lanzar la tecnología y esperar que solucione. No, hay que tener el contexto adecuado y tiene que customizarse. Entonces, algo que se podría decir, el mayor que yo pienso para el blockchain es todo lo que tiene que ver con seguimiento, particularmente los minerales de las minas al mercado. Entonces, la cadena de custodia, traerle transparencia a todo esto. Y este es un punto súper clave, especialmente en los estados frágiles. Entonces, sí, pienso que si estamos hablando acerca del seguimiento, por ejemplo, los minerales en conflicto, los diamantes en conflicto, claro que hay un caso de uso y tiene que desplegarse dentro del contexto adecuado, así como nos dijo Tobías, versus las capacidades locales, versus la infraestructura digital. Entonces, sí, es un campo grande. Lo que me gusta acerca de este campo es que es orientado en las soluciones, siempre tratando de buscar las soluciones a los problemas. Me encanta cuando hay colaboración en el campo de la tecnología y la narrativa es positiva. Podemos utilizar la tecnología para que el mundo sea un mejor lugar si tenemos la parte oscura bajo control. Entonces pienso que es un área en la que podemos expandir y espero poder trabajar en ella en el futuro. Gracias, David. Claire, del informe de los minerales verdes, ¿abordaste allí el punto de la tecnología? Me imagino que esto lo viste. Sí, hablamos acerca de esto un poco, pero yo simplemente repetiría lo que dijeron David y Tobías. Hacer el seguimiento a los elementos, pero yo lo dejaría allí, si ya ustedes lo mencionaron bien. One question that I Bueno, wanted to ask, and I want to make sure we have time to get una to the questions pregunta. in the end. I A think you've ver, all had these successes ya and todos milestones ustedes that tuvieron you've estos had éxitos en la that construcción de we paz can ambiental. Entonces to está la pregunta de qué se to necesita make an para impact moving forward in apoyar the field more broadly and en este campo de manera más amplia. suggestions for how Sugerencias people who en are cuanto a just starting cómo in the las field and personas who are que trying to están get apenas started llegando a in the este field, campo, que están incursionando, suggestions for how they can ¿cómo do pueden that? What ellos kinds of activities hacerlo? do you think they ¿Qué should take tipos de on? actividades deben How do ellos they llevar a reach out to cabo? people? Just what would be your Sugerencias en advice cuanto a to environmental a las personas que apenas están llegando al campo de la construcción de paz ambiental. Voy a empezar con Flavia. Claro que sí. Bueno, yo pienso que como mencioné anteriormente, pienso que la parte de llegarle a la gente no hay que temerlo. Entonces, yo recuerdo cuando yo traté de llegarle a las personas para hacer investigación en el campo, básicamente contacté a cientos de personas distintas para poder recolectar información, mirar el potencial, las ubicaciones para poder investigar. La persistencia es clave. Por supuesto que va a haber retrasos en los que no va a haber progreso, pero pienso que en general, de mi experiencia y de otros que también lo han mencionado, las personas que trabajan en la construcción de paz ambiental o la seguridad ambiental son muy abiertos, ayudan mucho. Entonces es realmente evitar, bueno, superar ese temor al rechazo y saber que las personas le van a ayudar a uno a tratar de guiar a los que llegan nuevos al tema, a este campo. Muy bien, gracias. Entonces, sí, ¿esa fue tu investigación? Sí, claro, por supuesto, tal cual, en eso fue que se basó. Sí, muy buena sugerencia. Mackenzie. Sí, claro que sí. Yo diría que si uno está pensando a empezar a trabajar en este campo,
que se está expandiendo. Pienso que, por ejemplo, como yo ingresé, fue con base en mi experiencia. Con personas con quien me han trabajado en este campo, por ejemplo, trabajo personal, práctico. Entonces, definitivamente formularle preguntas a ellos, lo que ustedes ven, donde sea que tú estés, ya sea que seas estudiante o practicante, o donde sea lo que tú estés haciendo, hay muchos méritos a formular las preguntas. Esos son los puntos de ingreso, formular las preguntas, y hay sitios distintos en los que se pueden formular estas preguntas. Pero pero, por ejemplo, el trabajo que yo hice en Afganistán cuando yo empecé, observar los actores internacionales, la gobernanza internacional, el conflicto que había allí. Yo siempre siempre trabajé como bióloga y luego empecé a hacer, wow, estas preguntas de ciencia política también son muy interesantes. Entonces empecé, claro, empecé a trabajar y a estudiar en esto. Y las personas preguntaban si yo podía hacer el salto de biología a estudiar ciencia política. Entonces, simplemente hay que tener estos intereses, estas preguntas y qué significa. Entonces, yo pienso que eso le ayuda mucho a las personas para poder responder las preguntas, las ideas que lo llevan a uno a ser parte de la comunidad, pues en primer lugar. Gracias. Entonces es curiosidad, el deseo de experimentar. Tobías, 4 puntos breves. En el contacto con las personas, por lo general, son abiertos, como dijo Flavia. El segundo, sigue tu interés, así como acabó de decir Mackenzie. Y particularmente como si uno quiere hacer el enfoque desde la perspectiva académica, involucrarse con 3, 4, 5 grupos, por ejemplo, como, bueno, también como el informe que escribió Mackenzie, y también hacer parte de la Asociación de Construcción de Paz Medioambiental. Esto le va a ayudar tanto trabajo cuando se ven las publicaciones que, por ejemplo, tiene la asociación. Muy bien, Tobías, gracias. Es un recurso increíble. Muy bien. Claire. Sí, yo reiteraría lo que dijo Mackenzie en cuanto a seguir el interés que se tiene. Y yo sé que para para los profesionales nuevos suena como que, sí, pero no, realmente cuando yo hice la maestría en periodismo, yo realmente no tenía sentido de cuál era el campo en el que iba a terminar. Yo simplemente sabía que estaba siguiendo mi interés y lo que era importante para mí. Y 6 meses después de la graduación empecé a trabajar en un proyecto grande. Entonces, en ese momento yo dije, yo no sabía que el trabajo iba a estar allá, no conocía ese campo, pero solo al seguir mi interés sucedió de manera orgánica. Entonces, cuando me preguntas, ¿tú cómo entraste a este campo? Yo les digo que honestamente yo simplemente seguía lo que a mí me gustaba estudiar y seguir las preguntas de las que yo me sentía curiosa, pero definitivamente es algo que se le puede aconsejar a los profesionales jóvenes, que se enfoquen en las preguntas que ellos tienen, los intereses que ellos tienen. Pero pienso que otro consejo es celebrar los triunfos en el campo, en la construcción de paz ambiental. A veces cuando se está allí, el contenido es como serio, severo. Es difícil tratar de tomar un paso hacia atrás y decir, oh, estamos avanzando aquí, estamos avanzando allá. Y en los últimos años, estando en el campo de construcción de paz ambiental, decimos, bueno, hicimos muy buen trabajo aquí, muy buen trabajo allá. Entonces, si yo me contara a mí misma, yo celebraría esos triunfos a medida que iban sucediendo. Muy bien. Gracias. Muy buen consejo en diferentes aspectos. David, esa es una pregunta difícil. Pienso que un consejo es enfocarse en donde uno puede tener más influencia. En mi situación fue en el programa del PENUMA.
estas cosas empezaron a hacer coincidencia en impactos medioambientales en conflicto. Entonces, leímos el de Joffin Ken, que nos llevó en esta dirección, porque en ese momento tuvimos la capacidad de influenciar y darle forma. Entonces, darse cuenta en qué uno puede tener influencia e ir hacia allá. Tratar de encontrar el espacio en el que se puede innovar también, qué se puede hacer nuevo. También estar dispuesto a tomar el riesgo, también la incertidumbre. Estos van de la mano en este campo, el riesgo y la incertidumbre. Entonces no permitas que te cierren. Entonces, donde hay alto riesgo y harta incertidumbre, allá es donde tienes que estar trabajando, porque allá es allá es de donde uno se va a la innovación. Entonces, estoy de acuerdo con Claire. ¿Qué es lo que te llama? Ve con tus instintos. Entonces, lo último que voy a decir es que entre mayor uno se vuelve, entre más experiencia tiene, el menor adverso al riesgo se convierte uno, porque uno sabe más acerca de las limitaciones. Y entonces como que hace que la innovación se quite, que la mate. Entonces, una de las razones por las cuales yo me voy a un nuevo campo, porque es tan nuevo, yo sé muy poquito acerca de esto, yo puedo nuevamente innovar y puedo nuevamente llegar a la incertidumbre y nuevamente al riesgo en un nuevo campo. Y ese sería mi consejo. Gracias. Muy bien. Sí, a veces hay que sentirse un poquito temeroso antes de llegar y saltar a ese nuevo campo. Bueno, estuvo muy bien ayer. Puse el vínculo en el chat, si ustedes lo ven, para hacer el networking. El panel empieza en 27 minutos. En los 20 años de construcción de paz ambiental. Y vamos a ver en el panel el impacto del libro, bueno, y también las preguntas. Entonces, felicitaciones a todos. Muchas gracias, son increíbles. Fue una conversación muy divertida y aprecio que estén aquí con nosotros. Apreciamos sus contribuciones en el campo y ya terminamos. Muchas gracias. Hasta luego. Thanks a lot, Lauren, for the awesome moderation. Thank you very much. Thank Muy you. buena moderación. Gracias.